Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con alguien que lo vengo siguiendo porque inclusive él lo va a decir, ha hecho algunos libros, pero tuvo experiencias ufológicamente muy especiales. Por ejemplo, mano a mano con el chupacabra. Y eso yo escuché por por otros canales más o menos cómo fue su experiencia y la verdad que me gustó y por suerte él me dijo sí, pero contactame en diciembre porque voy a tener más tiempo. Llegó diciembre y acá estamos. Yo no me olvidé y él cumplió su palabra. Cristian, desde Santiago de Chile, encuentros cercanos tuyos. Gracias, muchas gracias. Hugo Riquelme es mi nombre. Y sí, efectivamente, soy escritor y tengo tengo 10 novelas publicadas, pero entre ellas las últimas dos que publiqué tienen que ver con experiencias que tuve cuando viví en la base de Cerro Moreno, que es una base de la Fuerza Aérea de Chile, que está ubicada en el norte de Chile, hacia el lado de Antofagasta. Y efectivamente, ahí es donde yo tuve una experiencia, en realidad no solamente yo, sino que mi grupo completo de amigos tuvimos una experiencia de primera mano, en donde tuvimos que convivir durante muchos meses con esta criatura que la prensa llama chupacabras. Y si yo hago esa aclaración, en el libro yo hablo del chupacabras porque es el nombre que la prensa le estaba dando, pero yo tengo mis reservas con respecto de ser la misma criatura que normalmente nosotros estamos viendo en todas estas apariciones que hay, sobre todo que tienen que ver con zonas rurales, en donde se provocan estos ataques a animales de corral, básicamente, y que aparecen estas grandes matanzas de animales, básicamente porque el fenómeno que me tocó ver a mí desde cerca tenía más que ver con intervenciones de otras potencias en nuestro país, o sea, participación directa de gente de la NASA. En lo que involucra este tipo de criatura que anduvo suelta por la segunda región de Chile durante esa época. Pero efectivamente, yo igual creo que vale la pena llamarlo chupacabras porque hasta el día de hoy no sabemos muy bien qué es lo que fue y se parece mucho a los comportamientos que tenía esta criatura. Está bien. ¿Cuál fue tu experiencia en sí con el chupacabra? Pero antes de seguir, ¿vos coincidís? Yo tengo mi opinión. Para mí el chupacabra no es un ser extraterrestre. Para mí culparon a los de afuera, pero para mí es un híbrido, con la intención de crear algo que no salió como se esperaba. Decime si coincidís o no y contanos tu experiencia. Yo, de hecho, hasta antes de esta experiencia, yo al animal al chupacabras, también lo tenía catalogado dentro de lo que es la criptozoología y para mí eran dos opciones, o era un animal que nunca habíamos estudiado todavía, que no habíamos reconocido una especie, o bien específicamente era algún tipo de hibridaje, ya sea por ingeniería genética o por hibridaje natural que se pudiese haber dado con algunas especies salvajes. Pero después de haber vivido esta experiencia en la base, yo tengo confirmación de gente de personal militar que me lo dijo directamente, esto es un híbrido, esto es algo que está creado genéticamente. Por eso es que yo hago la reserva con respecto a lo que son estos ataques en los campos, en donde normalmente podemos ver todas estas animales muertos, porque acá al tener una confirmación por parte de personal militar, yo siento de que escapa un poco a lo que es la cotidianeidad de los casos que nosotros vamos viendo en provincias más rurales. Desde ese punto de vista, yo coincido mucho contigo. Esto es un híbrido, esto es algo que va por el lado de la ingeniería genética. No sabría decirte muy bien a qué responde esta ingeniería genética, qué es lo que se está probando y qué es lo que se está buscando, pero sí te puedo contar que personal de la NASA vino a buscar estas criaturas, porque no era solo una, eran cuatro las que estaban deambulando por la región de Antofagasta y que tenían que ver con una serie de experimentos que involucraban, yo no sé si se acuerdan que por allá por el año 2000 se estuvieron probando todos estos equipos de estudios eh, para poder llevar vehículos no tripulados al planeta Marte, ¿ya? Cuando empezaron todas las misiones del Discovery, Curiosity y todas estas. Bueno, en el desierto de Atacama, en el Valle de la Luna específicamente, que está cerca de Antofagasta, está hacia la cordillera, eh, se probaron muchos de estos equipos y eso era sabido. Y había personal de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos que venía en misiones científicas a hacer estas pruebas. Por lo tanto, tampoco extraña mucho la presencia de la NASA en todo esto que ocurrió durante la base, o sea, acá, perdón, los avistamientos que hubo en la base. Entonces, acá lo que sí se escapa un poco de esa retórica tiene que ver con estos seres que anduvieron sueltos y deambulando y atacando animales y atacando personas también en la región de Antofagasta.
Vale decir que la región de Antofagasta es una de las regiones más grandes que tiene Chile en lo que a área territorial significa. Es muy parecido a lo que es La Pampa en Argentina. Tú tienes lugares muy alejados unos de otros, asentamientos de poblaciones civiles muy alejadas unas de otros, con un tremendo desierto entre medio que va es el desierto más árido del mundo. Entonces, es un lugar ideal para probar cosas de manera aislada. El gran problema está en que cuando esto se sale de control, porque ocurrió, estos eventos ocurrieron durante el año 2000, partieron más o menos en febrero del año 2000 y se extendieron hasta por ahí, por agosto, septiembre más o menos de ese mismo año. Lo primero que ocurre fue avistamientos y ataques con resultados de muerte de animales de corral en los pueblos que son más cordilleranos, que están más cerca de la frontera con Argentina, de hecho. Ya estamos hablando de Toconce, estamos hablando de pueblos que están muy, muy ahí cerca de lo que es la frontera. Y de pronto estos ataques, que empezaron a hacer noticia, porque de pronto tú te encuentras que en el desierto matan 33 gallinas, por ejemplo. Es una noticia porque 33 gallinas probablemente es el sustento de una aldea entera. Entonces, hubo involucramiento de autoridades sanitarias directamente de lo que es el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero acá en Chile, para poder ver si es que estaban siendo víctimas de alguna especie de plaga. Llegó también personal veterinario de las universidades de Chile para poder determinar si es que estaban siendo víctimas de algún ataque de algún perro silvestrado o de algún puma que estuviese presentando un comportamiento anormal o alguna otra especie que fuese interesante estudiar. Por lo tanto, tuvo mucha cobertura mediática. Ya esto que ocurre a finales de febrero. Y en marzo, estos ataques no solamente se presentan en estas zonas más aisladas, sino que empiezan a extenderse a zonas más pobladas como San Pedro de Atacama, que es un centro súper turístico, Calama, que es una ciudad propiamente tal, María Elena, que ya es un pueblo que está en la depresión intermedia, está más en lo que es valle de la segunda región, que es la cordillera, y finalmente tenemos noticias de avistamientos y ataques en la ciudad de Antofagasta, que es la capital de la región de Antofagasta, que es costa, básicamente está al lado de la playa, tiene playa, de hecho tiene mar, y Mejillones, que es otro puerto que es bien conocido también en la zona, que sufrieron avistamientos y ataques también de estas criaturas que estaban deambulando y que hasta para esta altura ya se les llamaba el chupacabras. ¿Ya? Mientras todo esto estaba sucediendo, yo vivía en la base de Cerro Moreno. La base de Cerro Moreno tiene la propiedad de que es una base militar, pero que alberga una población, ¿ya? En donde las familias del personal que sirve en la base pueden vivir. Por lo tanto, no éramos todos militares los que vivíamos ahí, sino que había personal civil también viviendo. Eh, y era un asentamiento de unas 700 personas, un lugar muy pequeño que comparte las características de lo que significa estar en una base, o sea, completamente aislamiento, dentro de un perímetro controlado bajo la jurisdicción militar, con perímetros vigilados, con acceso restringidos, con prohibición de hacer videos y fotos, con un montón de cosas que van alterando un poco la vida común, pero que para mí era común porque era lo que había conocido toda la vida. Entonces, yo me acuerdo que empezaron a haber cada vez más noticias de estos avistamientos y de pronto nosotros con mis amigos teníamos 15 años alrededor, más o menos en esa fecha, éramos un grupo grande de niños de 15 años que vimos llegar aviones. A propósito de todos estos rumores de una criatura que estaba matando animales en la zona, que hasta el momento eran rumores y que eran rumores alimentados por la prensa. ¿Ya? Una tarde de abril llegan unos aviones que nosotros los identificamos como habíamos crecido rodeados de aviones, podíamos identificarlos, identificamos tres C-130H, que son los famosos Hércules, ¿ya? De color blanco, que aterrizan en la base y que cuando nosotros los vemos aterrizar, lo primero que pensamos es, llegaron los gringos, que era bien común que existieran ejercicios comunes entre la Fuerza Aérea extranjera y la Fuerza Aérea chilena, pero normalmente eran programados y a nosotros nos avisaban que venían porque había que seguir una cierta cantidad de protocolos para esta época en la que estaban estos ejercicios, y a nosotros nos causó extrañeza que llegasen estos aviones sin nosotros habernos enterado. Entonces con mis amigos teníamos un hobby y nosotros lo que hacíamos era ir a intercambiar parches de guerra, ¿ya? Estas parches que usan los militares en su chaqueta, en su uniforme, y los intercambiábamos con los gringos por parches de Estados Unidos, que eran normalmente mucho más coloridos, más bonitos, mejor bordados, etcétera,
o el típico cambio que hacíamos cuando chicos, que era cambiar un billete de baja denominación chileno por un billete de varios dólares estadounidenses, que también ocurría. Entonces nosotros partimos al lugar de operaciones base, que era la zona en donde llegaban estos aviones, y al llegar por primera vez nos dimos cuenta que no nos dejaban entrar y no nos dejaban acceder a un sector de la base. Nosotros deambulábamos por cualquier parte de la base en aquella época. Esto es previo a la llegada de los F-16, por lo tanto la seguridad no era tan rígida como lo es hoy día. Y por primera vez vimos a los papás de nuestros propios amigos uniformados completos y con armas detenernos y prohibirnos el acceso a un sector. Entonces nosotros lo que hicimos fue darnos una vuelta y por unas rejas que estaban entre medio de unas canchas de tenis que tenían los oficiales cerca de la comandancia, miramos hacia donde estaban llegando estos aviones y los vimos pasar leyendo el logo que tenían en la cola, que no venía disimulado para nada y que decía con letras rojas grandes NASA. ¿Ya? Entonces nosotros al darnos cuenta que estos eran aviones de la NASA y que no tenían que ver con militares, más nos llamó la atención y empezamos a seguirlos para ver a dónde iban este personal, porque se bajó personal, bajaron equipos, montaron una suerte de campamento en uno de los grupos de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea Chilena, y desde ahí empezaron una suerte de operaciones que normalmente tenían que ver con incursiones. Salían patrullas lideradas, o sea, donde acompañaban a este personal a internarse en el desierto, y esto coincidía cada vez que habían ataques. ¿Ya? Cada vez que aparecía una noticia que hablaba de ataques del chupacabras en tal lado, aparecían estas patrullas que se internaban hacia el desierto y se metían desierto adentro, hacia la región, para poder investigarlo. Entonces, no costó mucho entender que en realidad lo que se estaba haciendo era darle una suerte de cacería a este animal que se estaba perdiendo. Y se logró atrapar. Se lograron atrapar algunos especímenes de esta criatura. ¿Y cómo lo sé? Pues porque en el grupo 21, que era el grupo de artillería antiaérea, habían unos containers en donde estaban estos animales atrapados, ¿ya? Estaban estos animales en cautiverio. Y era súper común, yo no sé si por inteligencia de los animales o por desinteligencia de los militares, pero era súper común que se escaparan estos animales de sus cautiverios. Entonces, cada vez que se escapaban, a nosotros nos prohibían salir a la calle porque andaban estas criaturas dando vuelta por la población. ¿Ya? Con lo que implicaba esto, o sea, murieron mascotas, hubo personas que lo vieron, así como me tocó a mí verlo, hubo personas que lo vieron directamente y que efectivamente entraron en pánico, porque en realidad es un animal que tú no sabes identificar, ¿ya? Y en una de estas jornadas fue que en abril, en una tarde, a eso de las 8 de la noche, ya estamos hablando de, en abril, bueno, igual que en Argentina es otoño, y por lo tanto todavía no oscurece tan tarde, ¿ya? Pero a eso de las 7:30 empieza la hora de la penumbra, y en la base, ¿ya? Como es una base militar, todavía tenían estos postes de luz con iluminación que está provocada por sal de sodio, que es una luz naranja que ilumina hacia abajo y no mucho, ya para no generar tanta contaminación lumínica. Entonces Cerro Moreno cobraba un color que era bien lúgubre a esa hora, ya un color bien parecido al ocaso y que tenía casi todo de dorado. Entonces a mí no me gustaba mucho eso, me daba mucho miedo, de hecho, la base tenía una carga bastante potente la base. Entonces, a las 8 de la noche, yo me acuerdo que cerca de las 8 en realidad, yo me tuve que ir a mi casa, ¿ya? Y yo era el único de mis amigos que vivía hacia la carretera. Todos mis amigos vivían hacia la pista de aterrizaje. Estamos hablando que la carretera está hacia el este y la pista de aterrizaje está hacia el oeste. Entonces, todos mis amigos hacían la ruta hacia el oeste y yo me tenía que ir solo caminando hacia el este para poder llegar a mi casa. Y como les comentaba, me daba mucho miedo. Entonces yo me metía las manos en los bolsillos, bajaba la vista y caminaba, ¿ya? Mirando de reojo el camino, porque me lo sabía de memoria. Y cuando voy llegando a la intersección de dos pabellones, ¿ya? Los pabellones eran los lugares en donde estaban emplazadas las casas, ¿ya? Eran 6 casas de 2 pisos cada una que componían un pabellón, ¿ya? Y en el lugar en donde terminaba un pabellón y antes de empezar otro, siempre había un espacio en donde normalmente pasaban autos, ¿ya? A los pies a la entrada del pabellón en donde yo vivía, ¿ya? Que yo vivía en la casa número 6 y entré por la casa número 6, o sea, tenía que recorrer el pabellón completo para llegar a mi casa. Estamos hablando de unos 10, 12 metros máximo de distancia. Yo siento una sensación bien extraña acá en el cuello, en esta parte de atrás, ¿ya? Que es muy parecido a un escalofrío, a una suerte de hielo que me recorre la espalda, y me quedo por un rato quieto pensando en qué es lo que está pasando. Yo no sé si fue una corriente de aire o lo que sea, pero lo único que hice fue levantar un poco la vista y miro hacia mi izquierda y
a los pies de un poste de luz que estaba encendido, por lo tanto estaba iluminando, veo un bulto grande, ¿ya? Ahí depositado. Y desde lejos parecía como si fuesen bolsas de basura, ¿ya? Entonces yo dije, debe ser basura, obvio. Cuando me estaba yendo hacia mi casa, me acordé que si hay algo que tienen los militares es que son muy obedientes. Entonces a los militares se les daba la orden de que la basura se tenía que dejar en unos contenedores que estaban en altura a la mitad de cada uno de los pabellones. Por lo tanto, que hubiese basura botada a los pies de un poste era raro, era extraño. Así es que yo dije, a lo mejor no es basura, y me doy vuelta a mirar nuevamente, y veía el bulto ahí y dije, si no es basura debe ser un perro. ¿Qué más va a ser? Entonces me empiezo a acercar para salir de la duda de si era un perro o no, y cuando me voy acercando me doy cuenta que efectivamente no eran bolsas de basura, sino que era una suerte de pelaje bien largo, así como lo podría tener un Golden Retriever, por ponerte un ejemplo, ya un pelaje largo, medio anaranjado, pero yo todavía no sé si es que era de color naranja o se veía así por la luz de sodio esta que estaba muy fuerte, y por lo tanto cuando yo lo vi dije, ah, obvio, es un perro. Entonces nuevamente doy media vuelta y empiezo a caminar hacia mi casa. Pero cuando voy caminando digo, pero es que en la base no hay perros tan grandes. O sea, éramos 700 personas, nos conocíamos todos, todos sabíamos qué mascota tenía cada uno y yo no había visto nunca un perro de ese porte. Y en la base de Cerro Moreno no se permitían perros vagos o perros asilvestrados porque te pueden entorpecer el funcionamiento de la pista de aterrizaje. Entonces, en aquellos años lo que hacían los militares cuando se colaban perros que no tenían dueño era simplemente cazarlos y matarlos. Entonces yo dije, esto no, a lo mejor no es un perro, nuevamente. Y me doy media vuelta y me vuelvo a acercar. Y me voy acercando en mi cabeza pensando, esto es un perro, tranquilo, esto es un perro. Obviamente iba bastante nervioso. Y cuando estoy a 1,5 metros de distancia, o sea, muy, muy cerca, esta cosa levanta la cabeza y me mira. O sea que Y esa lo que cosa vi, grande que vos pensabas que era un perro, estaba agachado. uh-huh, estaba como agazapado, claro. Y cuando se yergue, se para, y yo tengo la sensación que como desde la cruz del pecho hacia el piso, tiene que haber habido 1 metro. Era un animal grande, ¿ya? Era un animal grande. O sea, si era un perro, era un San Bernardo, por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Era un animal grande, era un gran danés, grandote, y bien peludo. Y este animal se yergue y me queda mirando, y cuando me queda mirando, yo distingo algunas Característico. rasgos, características. Esto fue muy rápido, ¿ya? Obviamente yo con el tiempo he tenido la oportunidad de detenerme un poco y recordar bien qué era, pero esto ocurrió en cosa de segundos, ¿ya? Y yo me recuerdo que tenía el hocico alargado, ¿ya? Pero era más bien reptiloide, ¿ya? Tenía escamas. Tenía un pelaje efectivamente abultado, largo, y tenía unas crestas que le iban desde la frente hasta la punta de la cola, que eran unas crestas parecidas a las de los gallos, ¿ya? Y tenía unos ojos brillantes, ¿ya? Ahora, obviamente yo probablemente lo estaba mirando a contraluz porque se vería muy parecido al brillo de los ojos de los gatos cuando tú los miras y los gatos están en la oscuridad. Y yo te juro que cuando ocurre esto, yo me quedé paralizado. No fui capaz de reaccionar, no grité, pero incluso me acuerdo de que me costó hasta respirar del miedo que tuve. Y sí. Y el siguiente recuerdo que tengo es estar abriendo la puerta de mi casa. Yo no me acuerdo lo que ocurre en el intertanto en que lo veo y corro hacia mi casa. Yo no sé si corrí, no sé si caminé, no sé si pasó mucho tiempo, no sé si fue inmediato, no tengo la menor idea. Yo simplemente me acuerdo que lo veo, me mira, me da mucho miedo y el siguiente recuerdo es estar intentando abrir la puerta de mi casa. Y, y Ahora, como te digo, te eran por pregunto, lo pará, menos te 12 pregunto, metros. desde ese lugar hasta tu casa, ¿qué tramo había? ¿Qué trayecto había ahí? Eran, eran entre 10 y 15 metros aproximadamente lo que tiene que haber habido de distancia, ¿ya? Por lo tanto, pude haber corrido, ¿ya? Pero no me acuerdo haber corrido. No me acuerdo haber caminado, no, no, como te digo, perdí la noción del tiempo, tuve un momento en el que hay recuerdos que me faltan de ese momento, y el nivel de desorientación que yo tenía era tal que Cerro Moreno, como era un recinto militar, la gente normalmente no usa llaves para abrir las puertas porque no es necesario ponerle seguro a las puertas. Entonces las puertas están siempre abiertas y yo figuraba intentando abrir con una llave que no tenía en la mano.
Estaba intentando abrir el picaporte sin tener nada en las manos, simplemente por el miedo que estaba viviendo. Y luego de eso, yo miro nuevamente al lugar en donde estaba, a lo lejos, el lugar donde estaba esta criatura, y ya no había nada. Y entro a mi casa, y al otro lado de la puerta está mi papá viendo la televisión, mi mamá con mi hermana en la mesa, lo que ustedes podrían llamar la merienda, ¿ya? Acá en el Chile se le dice tomar once, ¿ya? Pero estaban en ese momento y todos me quedan mirando. Yo no sé qué cara habré tenido o de qué color venía, pero me preguntan qué te pasó. Y yo lo único que les dije fue no, nada, y subí al segundo piso, entré a mi pieza y me quedé dormido, pero hasta el día siguiente. O sea, caí como un tronco y dormí hasta el día siguiente. Y al día siguiente fue el ejercicio de despertar y pensar, lo que pasó ayer lo soñé, ocurrió de verdad. ¿Volviste al Ah, y hay lugar? un detalle. Sí, volví al lugar y por eso me acuerdo del detalle. Hay un detalle que es el olor. Un olor que tenía la criatura, ¿Azufre? pero muy ácido, muy parecido al azufre, muy ácido, al nivel de que cuando yo estaba cerca de esta criatura, el aroma era tan fuerte que yo sentía que me quemaba en la nariz. ¿Ya? Era un olor muy, muy, muy potente, que yo después lo sentí mucho tiempo en mi ropa. ¿Ya? Y cuando vuelvo al lugar en donde se supone que había estado esta criatura, no encontré ni huellas, no encontré pelos, pero sí encontré el olor. ¿Ya? Y lo otro que encontré, que te mentiría si te digo que es algo que dejó la criatura, porque no estoy seguro de si eso estaba ahí de antes o estaba ahí después, pero había una suerte de mancha en el piso, como si como cuando tú dejas mucho tiempo un auto parado y pierde aceite. ¿Ya? Una mancha de ese mismo estilo estaba a los pies del poste donde estaba echada esta ¿Y criatura. la mancha qué era? ¿Algo líquido, aceitoso, un polvo? ¿Qué color? Era como una mancha de aceite en la tierra. ¿Ya? Eh, y, y el olor. Y este olor muy persistente que estuvo ahí, que yo de hecho lo sentí por muchos días más. ¿Ya? Eso fue entre las 7 y las 8 de la noche de una noche de abril, ¿ya? Yo diría que es más tirado a la segunda quincena de abril. Eh, y acá yo siempre lo menciono porque es súper común pensar que a los 15 años, yo en esa época no fumaba, no bebía, imagínate, hijo de militar, no me dejaban probar alcohol. Entonces estaba en mis 100% de sentidos, ¿cachai? Cuando esto ocurrió. Entonces, por eso me acuerdo con tanto nivel de detalle. Y obviamente he tenido mucho tiempo para pensar y para tratar de acordarme de cosas y lo único que no logro recordar es lo que ocurre cuando lo veo, cuando me mira y cuando estoy en mi casa. Es ese periodo el único que nunca he logrado acceder a ese momento para poder decir qué es lo que ocurrió. Y a mí me dejas con la espina de o era un chupacabra o era un ser extraterrestre. Porque acá hay varias cosas que vos me dijiste que me mataron, digamos. Vos Ujú. tenías ese olor extraño, fuerte, tipo azufre, durante varios días en tu ropa. O sea, no sería descabellado pensar que te contuvo y te llevó a tu casa. Después no sé qué tiempo Claro, pasó en que hiciste esos 15 metros, pero si fue un extraterrestre, podemos hablar de una abducción. Y después podría ser. no te hizo nada, no te hizo nada. Exacto. Nada. O sea, Absolutamente cuando nada. digo, a ver, yo por muchos casos que he leído, que he escuchado, cuando digo nada, no es que no te hizo nada físicamente, sino por lo que vos me decís, no te hizo nada psicológicamente. No es que vos me decís, ya durante varias noches después no podía dormir, soñaba o tenía pesadilla. No, no te hizo nada, nada. Y eso está Nada. buenísimo, por suerte para vos, ¿no? Pero, Sí. ¿y cuando te mira, el color de los ojos, vos decís que brillaban como lo de los gatos, pero ¿qué color era? Amarillento. Era un color bien, bien amarillo. Y Y bien después profundo, de la hecho. textura es rara, porque tenía pelaje, tenía cresta, puedo decir que tenía como escamas. Ujú. Era raro, era un clásico hocico largo, tipo reptiloide. O sea, a mí me dejaba con la espina si era un chupacabra de lo que consideramos vos y yo híbrido, o era un ser extraterrestre en serio. La verdad es que no sabría cómo contestarte de eso, pero sí te puedo decir que tiempo después, porque, a ver, yo después de este encuentro no le conté a nadie porque estaba muy asustado. Mm.
¿ya? Pero cuando empieza a avanzar el año y empiezan a aparecer más personas dentro de la misma base que contaban también que habían visto algo raro, al que lo había perseguido un animal, que se le había metido en el patio algo, etcétera, yo también me atreví un poco a contar lo que había visto. Y ya cercanos el mes de agosto aproximadamente, con un grupo de amigos volvimos a ver una criatura súper extraña corriendo por la base, ya que a nosotros los militares nos tuvieron, nosotros la perseguimos de hecho, ya porque no sabíamos lo que era, la vimos pasar corriendo, 3 de la tarde, plena luz del día, y la perseguimos con mi grupo de amigos. Yo nunca fui el más atlético de mis amigos, entonces yo me quedé muy atrás en el grupo, pero cuando yo doblo por un pabellón por donde supuse que se podían haber metido, venían todos mis amigos corriendo de vuelta, gritándome, arranca, y yo veo a esta criatura corriendo detrás como al galope, con los pelos moviéndose para todos lados, y obviamente me eché a correr. Pero lo que yo rescato de ese momento es que los militares no estuvieron por más de una hora insistiéndonos en que nosotros habíamos visto un caballo, ¿ya? Lo cual era muy raro porque caballos en la base no habían y la base está lo suficientemente aislada como para que un caballo que se pueda escapar de, no sé, las caballerizas de carabineros, por ejemplo, de la ciudad, tenían que atravesar varias decenas de kilómetros para llegar a meterse a una base militar, con lo que significa saltar alambrado, pasar por perímetros vigilados, etcétera, y meterse a la población. Pero sí nos insistieron durante una hora que lo que nosotros habíamos visto era un caballo. Ustedes vieron un caballo, ustedes vieron un Lo que vos caballo, ustedes viste, vieron un caballo. que corriste con tus amigos, ¿coincidía con lo que vos viste en esa noche de abril? No lo pude ver en tanto detalle, pero se parecía mucho, sobre todo por los pelajes. Ya pelaje naranjo alborotado, porque iban corriendo en velocidad, entonces se movía el pelaje hacia todos lados. Y la cara era oscura, entonces coincidía con lo que yo pude haber visto el día anterior. Y cuando, Perdón, perdóname, el cuando mes vos anterior. ibas detrás de tus amigos, que ellos volvían, ¿qué se supone? Que él se volvió a correrlos a ellos? ¿O estaba huyendo No, porque los corrían mira, de todos yo lados? creo, yo creo que venía huyendo. ¿Ya? Y esta criatura, porque la población tiene un límite, o sea, la población tiene lugares que son medios laberínticos, entonces se tiene que haber encontrado sin salida y un animal atrapado arranca. Entonces arrancó contra mi amigo y mis amigos tienen que haber pensado que los venía persiguiendo. Y todos corrimos en línea por delante, si a nadie se le ocurrió correr hacia los lados, si es una cuestión que uno de pronto Se lo ve en las dispersaron. películas y dice, exacto, y uno de pronto en las películas dice, oye, pero qué tonto, ¿cómo uno corre hacia los lados? Y es como que en el momento no se te ocurre, ¿cachai? Y nosotros arrancamos tanto que al final ni siquiera nos enteramos si nos estaba persiguiendo a nosotros, porque nuestro instinto fue correr. Y sin mirar atrás, correr lo más rápido que pudiésemos. Era un animal grandote, cuadrúpedo que venía persiguiéndonos. Entonces ¿Qué huimos. supieron de eso? ¿Lo Y atraparon? ¿No lo atraparon? sí, sí, lo que supimos fue que estos animales se atraparon. Nosotros supimos, de hecho, al tiempo que fueron 4 especímenes los que atraparon y los que se los llevaron la gente de la NASA, levantaron estos laboratorios, estos campamentos que armaron, los levantaron tan rápido como los construyeron cuando llegaron y se llevaron a estas criaturas. ¿Ya? Y un comandante de la base, un comandante de grupo, ¿ya? Que es la máxima autoridad de un grupo en la Fuerza Aérea Chilena, a mí me confirmó, ¿ya? Y esto me lo confirmó al tiempo después, obviamente no en el momento, pero me lo confirmó al tiempo después, eh, que la gente de la NASA había venido específicamente a buscar estas criaturas, porque se les habían escapado, ¿ya? Según lo que él indica, o lo que él me indicó, estas criaturas eran parte de estas cosas que estaban probando cuando estaban probando los robots que están explorando Marte hoy día, ¿ya? Y que se les escaparon a ellos. Entonces, por eso a mí yo tiendo más a pensar en el hibridaje, en la ingeniería genética, más que en la faceta extraterrestre, ¿ya? Porque si tú tienes un extraterrestre, no lo vas a soltar. Se te puede arrancar, pero no lo vas a soltar. Entonces, por eso yo tiendo a pensar más en la parte del hibridaje, que efectivamente estaban haciendo algún tipo de prueba, resistencia, lo que sea. Es el desierto más árido del mundo y es un lugar ideal para probar la resistencia de alguna entidad que tú quieras, ya sea usar como arma biológica, como lo que se te ocurra. Si al final, yo creo que si En nosotros búsqueda nos del ponemos a superhombre. pensar en... Exacto. Si nosotros nos ponemos a pensar en planes que esta gente puede tener, yo creo que nos quedamos cortos siempre. Sí, al final la realidad siempre supera mucho la ficción. Entonces, entonces yo me voy más por ahí. Yo me voy por el lado de que estos tipos sabían lo que estaban buscando. Ya lo tenían clarísimo. Y por eso es que cada vez que habían testimonios de ataques salían en estas patrullas
Y con el tiempo yo también he recibido testimonios de gente que me ha contado que participaron en esos patrullajes o que estuvieron aislados porque se estaban llevando a cabo estos patrullajes en zonas urbanas. Ya cosa que no apareció en ningún diario, cosa que no apareció en ningún medio de prensa y que ocurrió y que mucha gente lo vivió. Sí. Hugo, ahí me pones un que se está Ujú. por cortar y antes que se corte abruptamente te quiero agradecer la experiencia, la predisposición, el tiempo y quiero decir algo que me molesta a nivel mundial. Que países grandes como los Yankees, por ejemplo, yo interpreto por otras experiencias y por lo que me decís vos, que estos híbridos que para mí los hacen ellos, llevan a otros países. Hacelo en tu país. ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué en otro? Hacelo en tu país y punto. Eso sí me molesta. ¿Querés experimentar? Experimentá, pero en tu país. No lo lleves. No vayas. Vamos a hablar claro. No vayas a molestar a otro país. Porque bueno, esa gente que le comés gallinas, chanchos, cabra, todo animal de granja, ¿quién le paga? Eso sí me Exacto. molesta. Me molesta. Y lo dejo ahí. Porque bueno, De acuerdo puedo pasar contigo, algo muy a de acuerdo vos y contigo. quién le rendía cuenta a tus padres. A eso voy yo. ¿Cómo, perdón? No te escuché. Te podría haber pasado algo a vos y quién le rendía cuenta a tus padres. ¿Qué explicación le das a los padres que y estaba Bueno, experimentando y pasó? yo en el libro que escribí, que es una novela que está inspirada en estos hechos, juego un poco con esa interpretación. ¿Quién te da explicaciones al ponerte en riesgo? Porque como viví tanto tiempo en la base militar, más o menos creo tener la respuesta para eso. Hugo, antes de que se termine, te agradezco nuevamente. Mandame, porque vos haces libros, mandame, así lo pongo en la descripción, tus redes sociales y los libros que hiciste. Porque Perfecto. sé que vos estuviste exponiendo y te fue muy bien y me alegra que te haya ido muy bien. Así que, Hugo, de corazón te agradezco el tiempo, la predisposición, la experiencia. Te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano. Espero que no sea tan cercano y tan raro. Pero bueno, espero que sigas bien y te deseo lo mejor en todo esto, que en tus escrituras y en estas investigaciones. Muchas gracias. Chao, chao.